Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar una institución muy particular que ha sufrido una modificación importante a fines del año 2020, en diciembre del 2020. Y es lo referido al Instituto de la Colación. Mientras intentamos compartir pantalla, les voy dando algunas precisiones respecto de esto. ¿Para qué sirve la colación? ¿Cuál es el fundamento de la colación y la finalidad de la misma? El fundamento de la colación es, necesitamos que exista la colación porque la idea es igualar a los hijos, igualar a los descendientes y también de alguna manera al cónyuge. Entonces, lo que hace es eliminar ese desequilibrio patrimonial que se genera cuando un padre hace una donación a uno de los hijos y al otro no. Lo que se denomina, dentro del mundo del derecho sucesorio, cuando un padre hace un anticipo de herencia a uno de los hijos y al otro no, o al primero le hace un anticipo de herencia mucho mayor que al segundo. Entonces lo que hace este instituto de la colación es esto. Se presume que quien hace una donación, un anticipo de herencia a uno de los hijos, solo lo que está haciendo es le está adelantando la porción de su herencia. Pero no lo está mejorando, no le está diciendo que a partir de esto, este hijo al que yo le estoy haciendo la donación va a tener más derechos que el otro, sino simplemente lo adelanta en el tiempo. Y lo que hace la colación luego es compensar al hijo que no recibió esta colación, salvo que el padre, cuando hace el anticipo de herencia o la donación, lo dispense de colacionar. Entonces, imaginémonos que un padre le hace un anticipo de herencia a uno de sus dos hijos por 40, 400, 4.000, 4 millones, 400 millones, lo que ustedes quieran. Y luego queda en el caudal hereditario 60. ¿Para qué sirve la colación? Justamente para esto. Como ya te dio 40 y hay 60 para repartir, lo que corresponde es que vos te impute los 40 que ya recibiste y solo te dé 10, para que vos tengas los 40 que ya recibiste, más los 10 que te doy ahora, hacen 50. Y el otro heredero se queda con los otros 50. ¿Cuál es la gran diferencia que existe con la reducción? Que mientras la colación lo que pretende es igualarlos a los hijos, la acción de reducción lo que permite o pretende es protegerles la legítima a cada uno de ellos. ¿Qué es la colación a partir de este ejemplo que nosotros hemos dado? La colación, como dice la Firmina, supone computar en la masa partible el valor de la donación que el causante le ha hecho en vida a un descendiente o a un cónyuge y lo imputa a su porción y lo compensa al otro. O sea, si yo le anticipé 40, yo voy a computar esos 40 que le di a un descendiente o a un cónyuge y se lo voy a imputar a su porción para que luego queden igualados. Entonces, si yo le di 40 y tengo 60, lo único que tengo que hacer con estos 60 que existen al momento de la muerte del causante es darle 10, porque ya le había dado 40 y así los dos tienen 50. Esos 60 menos los 10 que le entregué, le vamos a entregar al heredero B 50 y al heredero A le vamos a dar solo 10 más los 40 que tenía. Esa es la idea de la conación. Tiene una computación, una imputación y una compensación. Esos son los tres momentos. ¿Qué dice el artículo 2385 en la primera parte? Los descendientes del causante y el cónyuge supérstite que concurren a la asociación deben colacionar el valor de los bienes, excepto dispensa o cláusula de mejora expresada al momento de la donación o en el testamento. Vamos a hacer un pequeño análisis de esta primera parte del artículo 2385 del Código Civil y Comercial.
¿Qué es lo que nos dice el artículo? Primero, presupuestos objetivos. ¿Qué tiene que existir para que tengamos la colación? Debe darse entre descendientes y cónyuge. ¿Por qué voy a hacer hincapié en esto? Porque antes el Código de Vélez metía a todos los herederos forzosos. Esto fue objeto de una crítica porque sacó a los ascendientes de la acción de colación o de la posibilidad de colacionar, y esto algunos autores han estado en desacuerdo. De hecho, en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial vuelven a incorporar a los ascendientes como sujetos activos o pasivos de la acción de colación. Entonces, como dijimos, descendientes o cónyuges, y no funciona la colación si a quien yo le hice una donación no es un descendiente o un cónyuge. Si yo le hago una donación a un tercero, esto no está sujeto a colación, sino lo que está es sujeto a una acción de reducción si viola la legítima. Hay algunos ejemplos muy simpáticos de por qué se sacó a los ascendientes en el Código Civil y Comercial, cuando en realidad es una cuestión delicada, que luego si quieren en la consulta lo charlamos. Y el otro presupuesto es, debe haber un anticipo de herencia, o sea, alguien que haya recibido esta donación, y por otro lado, no debe haber una dispensa de colación a favor de ese heredero al que yo le hice el anticipo de herencia. Como nosotros vemos, la colación es una imputación de valor. Yo lo que hago es, te doy de menos porque ya te di antes. No es como en algunas legislaciones donde lo que yo traigo no es el valor, sino tengo que traer el bien. Entonces el heredero, en algunas legislaciones extranjeras, cuando yo le hago un anticipo de herencia a uno de los hijos, tengo que traer el bien. Mientras que en el Código Civil y Comercial, lo mismo que pasaba en el Código de Vélez, es una imputación de valor. Yo solo traigo el valor del bien que le había entregado como anticipo de herencia. ¿Cuál es la masa que sirve para determinar la colación? ¿Cómo yo sé cuándo vaya a tener que colacionar o puedo reclamar una colación si soy un descendiente de un cónyuge? Primero, relictum. El relictum. El relictum es lo que queda en la sucesión luego de pagadas las deudas. A eso le tengo que sumar la donación. Entonces, como dábamos el primer ejemplo, el relictum son los 60 que me quedaron en la colación, en el caudal hereditario. Y a eso le tengo que sumar los 40 que le anticipé a ese heredero A. Entonces tengo 100 para repartir. Eso es la base para determinar la colación. El relictum, que es el activo menos el pasivo, más la donación. ¿Cómo se dispensa? O sea, cuando yo ya tengo estos 100, digo, le corresponden 50 a cada uno. Como tenía 60, de esos 60 le doy 50 al heredero B y los otros 10 se los doy al heredero A, que ya había recibido 40. Decía el artículo, ¿se acuerdan? Anterior, decía, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de donación o en el testamento. Y ahí vamos, dispensa de colación. Antes el Código de Vélez solo permitía que este ascendiente que le hacía el anticipo de herencia lo dispensara de colacionar al descendiente a través de un testamento. O sea, antes tenía que necesariamente, luego de hacer el anticipo de herencia, si yo no quería que este hijo que había recibido el anticipo de herencia tuviese que colacionar, tenía que dejarlo expresado en un testamento. Hoy, el Código Civil y Comercial nos permite también hacerlo en el acto de donación. O sea, cuando yo estoy haciendo la escritura de donación a favor de ese descendiente, en la misma escritura puedo decir que lo dispenso de colacionar. Esto es un avance importante a favor de la práctica en realidad que tenían los notarios. Luego dice el artículo 2385, la segunda parte. También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias
si el testador llama a recibir la misma porción que correspondería al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada. Esto es otra discusión doctrinaria que había en el Código de Vélez, si correspondía o no hacer colación cuando hay un testamento. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? Sí, siempre y cuando les dé a mis descendientes la misma porción que le hubiese correspondido en la sucesión intestada. Por ejemplo, si yo digo, yo le voy hice un anticipo de herencia a uno de mis hijos y luego en el testamento digo, le doy la parte que le falta a ese para completar la igualdad con los otros hijos, en el testamento tiene validez. O sea, se puede plantear la obligación de colacionar de ese que recibió una herencia si en el testamento luego partimos por igual. Ejemplo, el padre tiene 100, tiene 90, tiene 3 hijos y le da 30, 30 y 30 a cada uno. Y a uno de ellos le había dado 20. Pues este va a tener que traer los 20. ¿Por qué? Porque en el testamento la distribución era por partes iguales. Otra de las cuestiones interesantes es cuándo, porque el padre le hace un anticipo de herencia en un momento determinado de su vida. Y luego, como la acción de colación nace al momento de la muerte del causante, entonces, ¿en qué momento yo debo determinar el valor del objeto que yo le doné o que hice este anticipo de herencia? Entonces el código dice, dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Esto es anecdótico, pero tuvo 3 momentos. El Código Civil de Vélez original dice que ese valor se determinaba al momento de la donación. Luego la ley 17711 lo determinó al momento de la apertura de la sucesión. Y ahora el Código Civil y Comercial lo determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Si yo a mi hijo le hice un anticipo de herencia cuando se casó o cuando se recibió de abogado, le regalé un auto, entonces lo que dice el código es el valor. Yo voy a tener que tomar ese vehículo, por más que se lo haya regalado hace 20 años, al momento de su colación de grados, al momento de haberse recibido, pues ese valor lo debo determinar en el estado del bien al momento de la partición. ¿Qué quiere decir? Que si yo le regalé un vehículo 0 kilómetro hace 10 años, hoy por hoy tengo que evaluar cuánto vale un vehículo 0 kilómetros de estas características al momento de la partición. O sea, lo más cerca posible de la partición tengo que tasar ese anticipo de herencia. Imaginémonos que un señor, yo lo que hago es, le regalo una casa en un barrio determinado a mi hijo y le hago un anticipo de herencia. Luego, esa casa, enfrente le construyen un shopping y ya tiene un valor mucho más importante. Entonces, ¿cómo se evalúa esa casa? Es esa casa sin el shopping. ¿Cuánto vale esa casa sin tener en consideración que le pusieron una autopista enfrente o que le pusieron un centro comercial al lado? Lo mismo, o sea, el valor es de esa casa sin el centro comercial, sin la autopista. Entonces, ¿cuánto es el valor de esa casa con esas características cuando yo le hice la donación? Es una cuestión que la van a terminar determinando los contadores y un agente inmobiliario. Imaginémonos que yo le doy a mi hijo, le anticipo de herencia un lote y luego mi hijo construye una casa respecto de ese lote. Por supuesto, lo que tengo que evaluar es el valor del lote al momento de que estoy haciendo la partición. Lo mismo ocurriría si ese valor disminuyera. A mí me regalaron un lote y luego ponen o se instala una villa de emergencia al lado. Ese valor, ese inmueble va a tener menor valor de mercado. Pues yo tengo que tasarlo sin tener en cuenta la villa de emergencia que existe ahora. Entonces, ¿cuánto valía ese lote en aquel momento?
que se podrá traducir en dólares, lo que ustedes digan, pero es una imputación, vuelvo a decirle, de valor, no tiene que traer el bien. Luego dice que cuando yo le hago un legado a un descendiente o al cónyuge, esto se considera título de mejora, excepto que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario. Claro, si yo no le hago un anticipo de herencia, sino que en un testamento hago un legado a favor de del cónyuge o a favor de uno de los descendientes, esto no es objeto de colación, sino que esto se imputa a la porción de libre disposición que uno tiene, que es que cuando tiene descendientes es de 1/3. Entonces, esto está clarísimo. ¿Cuál ha sido la gran reforma al que les hacía referencia al principio? La gran reforma fue en el artículo 2386. ¿Por qué? Porque la acción de colación era una imputación de carácter de tipo contable y el artículo 2386 en el Código Civil y Comercial decía que la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excediera de la porción disponible, o sea, yo me excedía de 1/3, le daba el 50% del 70 o el 80% de mi patrimonio como anticipo de herencia a uno de mis 2 hijos. Entonces, supongamos que esto, yo le daba el 80% a uno de mis hijos y al momento de la muerte de mía quedan 20. Por supuesto, estoy violando la legítima. Esto antes no había ninguna duda. Si uno lee el 2386, fíjense lo que decía, que la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor exceda la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a una acción de reducción por el valor del exceso. O sea, si yo había violado la legítima como consecuencia de un anticipo de herencia, lo que correspondía era la acción de reducción. Esto quería decir que el heredero no podía plantear una acción de colación, sino una acción de reducción, porque se había violado su legítima. Ahora la reforma de la ley 27.587 dice que la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede a la suma de la porción disponible más la porción legítima, aunque haya dispensa de colación, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo a uno de mis hijos le doy el 80 y al otro le quedan 20, el de 20 puede plantear una acción de colación aun cuando haya violación de legítima. ¿Para qué? Para igualarse con su hermano, para que los dos tengan 50 cada uno. ¿Cómo lo hace? Solicitando una compensación económica hasta alcanzar los 50. Entonces el que tiene 20 va a poder reclamarle 30 al otro para que los dos queden igual. ¿Cuál es el problema que se nos genera? El problema es, ¿qué pasa si el heredero de 80 renuncia a la herencia? Si renuncia a la herencia ya no es heredero, no se considera heredero. Entonces, si no se considera heredero, este renunciante, si hay violación de la legítima, solo el heredero B, que tiene 20, puede ir a reclamar su porción de legítima, pero nunca una acción de colación, porque la acción de colación es solo contra descendientes y cónyuge. Y acá tenemos un descendiente que renunció y pasa a ser un tercero. Estos son los principios fundamentales. Y por último, el artículo 2461, que lo vamos a trabajar luego lo vamos a volver a ver cuando veamos la acción de reducción y lo que se llaman las legítimas. Así que lo dejamos pendiente esto para dar por finalizado el eje central de lo que ustedes van a ver con la colación. Luego, como siempre les digo, vayan al material, a los trabajos que se incorporan al aula virtual para poder preparar este tema. No alcanzan las filminas, vuelvo a repetirles, no alcanza este Power que estamos compartiendo, sino que hay muchísimas más aristas. Lo que uno pretende ahora es darle los principios fundamentales de lo que es la colación para que luego, cuando vayan al material de lectura, tengan una mejor comprensión.